Listo, entonces inicialmente vamos a generar la función. Entonces voy a generar una función de segundo orden, que es esta. Esa sería la función de segundo orden. Miramos la respuesta de esa función al escalón. Esta función está en tiempo continuo y los dos polos que seleccioné son estables. En este caso, por ejemplo, el valor de estado estacionario va a quedar 1 sobre 4, o sea que debería dar alrededor de 0.25, que es este valor. Ese es el tiempo de respuesta. Y vamos a seleccionar un tiempo de muestreo que me permita capturar la dinámica del sistema. Entonces, por ejemplo, aquí en este punto me daría, esto es que más o menos un segundo. Entonces en un segundo nos cambió de 0 a 100. Entonces, por ejemplo, voy a tomar 10 datos en un segundo. O sea que el tiempo de muestreo que voy a seleccionar sería 0.1. Con el fin de que en esta parte, entre este y este, tenga 10 puntos. Y de esa forma, pues por ejemplo, en este ciclo me van a quedar más de los datos que necesito. Por ejemplo, de aquí a aquí me va a tomar otros 10. Ya son muchos. Yo puedo tomar inclusive variaciones menores, por ejemplo 4. Entonces de acá a acá me toma 4 y en este ciclo me toma 8. Más o menos la selección de tiempo de muestreo son entre 8 y 10 muestras por ciclo. O una selección del valor entre 4 y 10 muestras para el valor de estado estacionario. Entonces aquí, en esta selección que yo voy a hacer, ese análisis sería como para decir que el tiempo de muestreo va entre alrededor de 100 milisegundos y 250 milisegundos. Entonces, por ejemplo, una función de transferencia discreta, C2D, la función H, que sería la función de transferencia, coma, 0.1. Esta sería la función de transferencia discreta. Esta es la discreta. Si ustedes notan aquí, por ejemplo, esta es con 10 muestras por ciclo. Entonces aquí, estos puntos donde se une, aquí estos puntos donde se unen, este son muestras. O sea que aquí tomó casi 10 muestras por ciclo. Básicamente esa es la diferencia con una función. Voy a discretizar acá otra, llamémosla h2, que sea la función pero discretizada, por ejemplo, en 250 milisegundos. Y démosle acá este h de 2. Aquí tomaría, es la del otro color, entonces aquí tomaría una muestra, aquí otra, entonces tomó casi 4 muestras y en este ciclo tomó alrededor de 8 muestras. Ese sería el valor pues de la función que se tomó para la discretización. Cualquiera de los dos me sirve porque logro capturar bien la dinámica del sistema. Voy a graficar ahora frente a una entrada cualquiera. Entonces, por ejemplo, voy a generar un vector aleatorio con 30 datos. Entonces en U grabé 30 datos. Y voy a usar la instrucción linspace, con U para encontrar los valores de Y. Y ahora voy a graficar Y y U. Aquí están las dos. Voy a graficar este U y Y.
Entonces el que está en azul es el U, que es aleatoria. Y el que está en rojo es el Y. Listo. Entonces ya tengo los datos guardados en U y en Y. Voy a hacer, por ejemplo, identificación por mínimos cuadrados. El de fuera de línea. Entonces lo primero que tengo que hacer es seleccionar el modelo. Entonces supongamos que yo voy a identificar un modelo de orden 1. El sistema es de orden 2. Entonces, por ejemplo, con orden 2, miren cómo va la función de transferencia. Hagamos primero el de orden 2. De orden 2 tengo que identificar 4 parámetros. Entonces yo multiplico por z a la menos 1, paso a multiplicar y despejo. La función me va a quedar así. Para orden 2 quedaría y de k igual, y acá un vector donde iría menos y de k menos 1, menos y de k menos 2, u de k menos 1, u de k menos 2, que multiplica a un vector que es donde van a quedar las variables, que sería A1, A2, B0, B1. Entonces yo las llamo así. Entonces B0 sería esta de arriba, B1 sería esta, este sería con el menos el A1 y este con el menos el A2. Ese sería el modelo de orden 2. Entonces yo construyo la matriz H. Recuerden que la forma para la identificación en línea es que el parámetro que vamos a identificar es igual a la inversa de H transpuesto por H transpuesto por Y, siendo Y el conjunto total de datos. Entonces aquí tenemos H y construimos el vector de variables, que yo las tengo almacenadas en Y. El sistema es de orden 2. Necesito plantear como mínimo y de k menos 2. O sea que el valor mínimo que tomo para el k sería el 3. Entonces arranco, por ejemplo, el y, que sería el y desde 3 hasta el final. Aquí tomaría menos el y, estoy con el k igual a 3, el primer valor, hasta el final, hasta donde se acaben los datos. Después sería aquí, entonces k menos 1, o sea 3 menos 1, o sea 2. Entonces acá iría desde 2 hasta en, cuando k termina, o sea el dato más grande sería en menos 1. El siguiente vector sería menos y, entonces acá sería k en 3, 3 menos 2, 1, 1 hasta en, o sea k menos 2, en menos 2. Después sigue el u desde 2 hasta en menos 1, u desde 2, perdón, desde 1 hasta en menos 2. Entonces aquí tengo el y el h. Sobre esos datos que calculamos, miren cómo queda el h. Sería una matriz de 28 por 4. Miren que acá está el y de k menos 2 y aquí el menos 1. El primer dato que tengo es el del y en 0. No puedo tomar más datos porque acá ya me quedaría el y desde 0. No puedo arrancar pues desde el k menor que 3. Me quedaría y en 0. Y aquí en MATLAB la indexación arranca desde 1. Entonces no lo podría indexar. Que es lo mismo que hacíamos nosotros, mirar hasta dónde podemos tomar los datos para el valor inicial. Después sigue la ecuación.
Entonces aquí salen los valores de teta. La primera posición sería el A1. La segunda posición sería el de A2. La siguiente, B0. Y la siguiente, B1. Entonces aquí están los valores. Menos 1.8645. Escribámoslos acá. Menos 1.8645, 0.9048, ese sería la 1 a la 2, 0.0048 y 0.0047. Esos son los de la función HD, que son estos. Miren, quedan los mismos. Este sería la 1, este la 2, este el B0, este el B1, que es este. Esos serían los valores usando el método de identificación por mínimos cuadrados fuera de línea. Y aquí, por ejemplo, el error debe ser muy pequeño. Entonces, si yo calculo el error cuadrático sería y menos h por teta transpuesto por y menos h por teta. Por 10 a la menos 27, porque el modelo que seleccionamos está bien, los parámetros se identificaron bien. Vamos a identificarlo como si fuera un sistema de orden 1. Entonces, de orden 1 ya sería únicamente dos parámetros. Entonces, y de k menos 1, este no, u de k menos 1, entonces este tampoco. La ecuación quedaría así y solo tendría, por ejemplo, A1 y B0. Entonces este sería, por ejemplo, el modelo de ecuación para el sistema de orden 1. Vuelvo y calculo esto. Pero entonces aquí ya puedo arrancar desde 2. Desde 2 hasta n, y ese sería desde 1 hasta n menos 1. Este ya no. Aquí puedo arrancar desde 1 hasta n menos 1. Este ya no. Este queda igual a 1 y la posición 2 sería B0. Este sería el sistema de orden 1. Calculo el error cuadrático. Este ya da un poco más grande que el anterior porque el sistema no es capaz de seguir. ¿Cómo evalúa uno si el sistema lo sigue bien o no? Entonces uno hace una función de transferencia. Por ejemplo, el primero que hallamos, marquemos este acá como el teta 2. Y este marquémoslo, ese sería los parámetros del de segundo orden, y estos que se identifican aquí, los parámetros del de primer orden. Este sería el error cuadrático del de primer orden, y este el de segundo. Este pues es todo el modelo. Entonces aquí tengo en teta 1 y teta 2. Entonces voy a crear una función de transferencia identificada, HDE1. Y esa función de transferencia entonces va a ser el modelo de parámetros, donde el modelo de parámetros sería teta en las versiones
teta 1, por ejemplo, en la posición 2, coma 1, y el otro término sería A1, entonces aquí sería teta en la posición 2, y el tiempo de muestreo que seleccionamos, que fue 0.1, con el que simulamos los datos. Esta sería la función de transferencia discreta del modelo de primer orden. Vamos a hacer la función de transferencia discreta del modelo de segundo orden. Entonces acá sería teta 1 en la posición 3, teta 1 en la posición 4, 1, teta 1 en la posición 1, teta 1 en la posición 2, este es teta 2. Esta sería la siguiente función de transferencia. Entonces ahí tengo las dos. La de primer orden y la de segundo orden, estimadas. Y tengo la original que quedó en HD. HD es la original. Entonces la misma entrada, por ejemplo, yo puedo hacer la gráfica y mirar cómo da. ¿Cuánto me da la original? Que lo hice aquí en Y, ¿cierto? ¿Cuánto me da la original? Con el mismo U. ¿Cuánto me da la estimada con el modelo de primer orden? Pero entonces aquí utilizo HD1, U. ¿Y cuánto me da la estimada? No se llama HD1, HDE1. ¿Y cómo me da la estimada con el modelo de segundo orden? Entonces la misma instrucción LSIM, HDE2, U. Entonces ahí estarían las funciones, que son estas, HDE1, HDE2. Y entonces grafico las tres. Grafico Y, Y1 y Y2. Y1 y Y2. Entonces el primero está en Y. Bueno, de pronto ahí no se nota la diferencia. Entonces lo voy a mostrar con los gráficos aparte. Son tres. 3, 1, 1, Y. 3, 1, 2, el Y1. 3, 1, 3, el Y2. Entonces este es el Y, el original. Este es el Y1 y este es el Y2. Esta es capaz de seguir la misma función, la misma respuesta. Esta no. Miren que da una cosa completamente diferente. Esta con esta. El acumulado, por ejemplo, de la resta entre esta y esta es el que llamamos aquí el error cuadrático 1. Y la resta entre esta y esta es el error cuadrático 2. Que nos da, por eso nos da casi 0, por 10 a la menos 27. Mientras que este sí da más grande. Da 0.03 o algo así. ¿Cuánto da? 0.003. Igual porque los valores son pequeños. Entonces aquí, por ejemplo, se ve que el modelo de segundo orden es el adecuado. Identifiquemos con un modelo, con el modelo que sigue. Sería de orden 3. La planta era de orden 2. Ya este no lo requeriríamos, pero igual vamos a identificarlo para que miren qué pasa.
Entonces para el modelo de orden 3 quedaría y de k menos 1, y de k menos 2, y de k menos 3, u de k menos 1, u de k menos 2, u de k menos 3, a1, a2, a3, b0, b1, b2. Construyo el y, el h y el θ para el de orden 3. Entonces ya vamos hasta la muestra k menos 1, k menos 2, k menos 3, el k inicial sería 4. Y acá sería 3 hasta n menos 1, 2 hasta n menos 2, 1 hasta n menos 3. Después van los u. Entonces 3 hasta n menos 1, 2 hasta n menos 2, 1 hasta n menos 3. Y el y desde 4 hasta n. Este sería el θ en 3. Lo identifico. Estos serían los valores de los parámetros. θ en 3. Creo la función de transferencia. Miremos los valores. Son estos. Creo la función de transferencia. Llamémosla HD estimada 3. Y aquí sería el θ en 3, desde la posición 4 hasta la 6. Bueno, la posición 4, la posición 5 y la posición 6. Y aquí 1, θ3 en la posición 1, θ3 en la posición 2, θ3 en la posición 3. Esta sería la función de transferencia 3, que es la que encontramos ahí. Y le damos el error. Error cuadrático 1, sería el error cuadrático 3, aquí es con θ3, es este. Bueno, ahí por ejemplo ya di un error grande, o sea, los parámetros que identificó no funcionaron. Miren que me funcionó bien, entonces ¿hasta cuál? Hasta el 2. La respuesta es Y3. Entonces Y3, el SIM de HDE 3,1. Vamos a superponerlo, por ejemplo, con esta, que es la última que hicimos. Pongámoslo en otro color. Es este. Entonces ahí, por ejemplo, no es capaz de seguirla, la función. Si hacemos zoom, pues se va a notar la diferencia. Sino que ahí tiene pues el parámetro de autoescala, pero aquí pues no. Ahí se nota pues que no es capaz de seguirla. Es diferente si yo superpongo, por ejemplo, la que me dio con el modelo de orden 2 con la primera, que era Y2. Miren que aquí la que agregué en rojo quedó justo encima de la que está en azul. Ahí no se nota diferencia.
Listo, vamos a hacer con los mismos datos, por ejemplo, los de identificación en línea. Entonces en identificación en línea vamos a hacer, por ejemplo, el algoritmo de proyección. Entonces voy a tomar los mismos datos, exactamente los mismos datos. Voy a hacer identificación de orden 1, orden 2, que es hasta el modelo que funciona. Orden 1, orden 2. Y ya planteamos aquí los datos con el de orden, aquí me faltó copiar la ecuación del error cuadrático. Listo. Y ya nos vamos a devolver a eso. Entonces aquí tengo algoritmo de proyección. Ya tengo los datos. Entonces tengo que hacer el cálculo de la función teta. Teta es igual al teta de k-1, que es este. Llamémoslo teta 1. Más phi sobre phi transpuesto por phi, que multiplica al y de k. Y de k menos phi transpuesto por teta de k-1. Yo creo que puedo almacenar todo en una sola variable, inicio, y esto se hace para cada k. Entonces, por ejemplo, tengo, ¿cuántos datos? ¿Cuántos datos quedaron? 30 datos. Para acá igual, desde 1 hasta 30. Aquí depende también del modelo. Entonces doy mi valor inicial. Este sería mi valor inicial teta. Voy a suponer que el valor inicial es ceros. Entonces depende del orden del modelo. Entonces, por ejemplo, si es de orden 1, sería 2,1. Mi valor inicial. Esta es la ecuación que vamos a hacer. Tenemos que calcular los valores de phi. Entonces, para el modelo de orden 1, el k inicial era de ¿cuánto? De aquí, de 2. El k inicial sería este. Entonces es de 2. Entonces acá va desde 2 hasta 30. Calculamos el phi. El phi es este. Bueno, este es el phi transpuesto. Entonces sería y de k-1, u de k-1. Entonces aquí escribo y de k-1, que sería menos y en la posición k-1, y el u en la posición k-1. Ese es el phi. Aquí tengo el teta. Y este sería el y en la posición k, que es el dato nuevo que estoy agregando. Y aquí finalizo. Este es el algoritmo de proyección. ¿Cómo sé si me está graficando bien? Voy a escribir esto en una variable aparte. La voy a llamar y en k, y la voy a escribir aquí. Y en k igual a este. Este término, recuerden que es el error. Entonces voy a definir aquí ese y con ceros. Tenemos 30, entonces 30,1. Lo voy a definir con ceros y voy a empezar a agregar en cada instante de tiempo el gráfico. Les voy a mostrar aquí, por ejemplo, cómo sería el gráfico de la función que estaríamos teniendo, que sería el y el y. Lo voy a ir graficando en cada muestra.
desde 1 hasta acá. Desde 1 hasta acá. Le voy a poner una pausa como para que se vea más lento. Pongámosle una pausa de 0.5 como para que alcance a graficar. Y vamos a correr esto. El rojo es el resultado de la estimación y el otro es el algoritmo, el resultado del algoritmo. Ahí tengo 30 datos. En esos 30 datos, miren que aquí al final ya se acercó. Entonces fui agregando datos con ese valor aleatorio. Si aquí al final ya se acercó, yo espero que el último teta sea el más cercano a la estimación. Voy a hacerlo con un modelo de orden, ese sería que orden 1, ¿cierto? Orden 1. Ahí antes fue capaz de seguir algo, porque recuerden que el sistema es de orden 2. Entonces ahora voy a hacer el de orden 2. Entonces aquí ya el teta serían 4. El de orden 2 arranca desde la muestra 3. Entonces aquí ponemos desde la muestra 3. El teta son 4, aquí es yk menos 1 menos y de k menos 2 u de k menos 1 u de k menos 2. Solo hay que cambiar el phi y el tamaño de teta, el resto queda igual. Pues en realidad esto, ¿cuál es la velocidad a la que se hace esto? A punto 1, ¿cierto? Porque fue el tiempo de muestreo que nosotros seleccionamos. Ese sería el tiempo entre ciclos. Entonces, por ejemplo, si yo corro este, en realidad la velocidad a la que lo debería ver es esto. Bueno, ahí. Voy a correr el de orden 2. Ese es el del sistema de orden 2. Podemos tomar más datos. Generemos, por ejemplo, el U igual a un valor aleatorio de 100 datos. Tengo que volver a simular el Y. Es el sim. HD, U. H es la función de transferencia de orden 2. Entonces ya tengo 100 datos. Lo único que cambiaríamos acá sería la longitud de Y. Llamémosla n mayúscula. Ahí ya si cambiamos los parámetros de simulación, se ajustan automático. Entonces carguemos el de orden 1. Listo. Miren que ahí ya, por aquí ya es capaz de seguirla. Con dificultad, pero es capaz de seguirla. ¿Sí? Miren que se aproxima más. Eso es lo que hace el algoritmo de identificación, tratar de aproximar los datos. Grafiquemos el de orden 2. Ahí le faltan. Para lograr identificarlo, le faltan más datos. O sea, habría que correrlo
todavía más tiempo. Generemos el U con más... o generemos el U más grande, que el U más grande me va a dar un valor de ganancia más grande. Entonces, por ejemplo, yo puedo generar aquí el U de 100 datos, pues lo voy a dar de 10 por. Y el Y vuelvo y lo simulo con el SIM. HD, U. Listo. Vuelvo a correr, voy a correr el de orden 1. Son los mismos 100 datos. Y ahora el de orden 2. Recuerden que el algoritmo de proyección es el que necesita mucho más tiempo para identificar. Entre más parámetros sean, más tiempo necesita. Ahora, una vez que identifique, por ejemplo, ya el sistema con el orden adecuado, ya va a tener muy pequeñas variaciones. Pero mire todo lo que se toma aquí para identificar con el algoritmo de proyección. Miremos el algoritmo de mínimos cuadrados. Entonces el de mínimos cuadrados de orden 1 igual, este sería el de mínimos cuadrados en línea. Entonces, por ejemplo, lo que cambia en la ecuación es que aquí me aparece un nuevo valor que es P. P por phi, y acá es 1 más phi transpuesta por P por phi. Eso en cuanto al P. Entonces tengo que inicializar el P. P igual a la matriz identidad del orden del sistema. Y tengo que agregar otra nueva ecuación para el P. P igual a P menos P por phi transpuesta por P sobre esa es la del P. Para el sistema de orden 1 y para el sistema de orden 2 son exactamente iguales. ¿Qué cambia? El tamaño del phi, el tamaño del P. Aquí serían 4. Entonces miremos ahora mínimos cuadrados. Haciendo la identificación, escribe un P en minúscula, así. Miren que ese funciona mejor que el de mínimos, que el de proyección. En cuanto a que es capaz de seguir la curva más rápidamente. Miremos el de orden 2. Ese era el de orden 1. Este es el de orden 2. Entonces en este aproxima todavía más la función. Podemos cambiar los datos de simulación, los que estamos tomando, el U. Vamos a tomar los mismos 100 datos, pero vamos a dar valores positivos y negativos. Vamos a dar el Y igual a LSIM, HD, U, y vamos a volver a correr el algoritmo. Una vez que el sistema identifique, ya miren que a partir de un dato, siempre estamos utilizando nomás un dato, y aquí tenemos un mejor seguimiento.
Ahora miren el comportamiento con la matriz P. Entonces voy a colocar 10 por la matriz P, que es aumentando la ganancia inicial. Entonces miren que aquí se va aproximando todavía mejor, ya lo hace más rápido. Ya aquí, por ejemplo, no se notan diferencias. 100p. Ya aquí logró identificar el sistema. Miren que no se nota diferencia entre la inicial, entre la que está en azul y la que estamos estimando. O sea que, por ejemplo, aquí con los datos que encontramos, que se llama teta, miren que en estos teta quedaron exactamente los mismos datos que están en HD, que es con el que simulamos. 8598, bueno, no exactamente, pero ya están muy cercanos a los valores de identificación. Le voy a poner P igual a 1000. Ese valor de P se va haciendo más pequeño a medida que yo tengo más confianza en la selección de los valores de teta. Este es con P en 1000. Miren que acá mucho más rápido logra identificar el sistema. Estos son los valores de teta identificados. Esos son los algoritmos de identificación que hemos visto hasta ahora. Entonces tenemos el de proyección y el de mínimos. Hagamos, por ejemplo, mínimos cuadrados de orden 3. Entonces serían 6 parámetros, matriz identidad de orden 6, y aquí va YK-1, YK-2, YK-3, UDK-1, UDK-2, UDK-3. No cambia absolutamente nada más. Y lo voy a correr. Aquí tengo que empezar desde el 4. El de orden 3. De orden 3 va desde el K igual a 4. Ese es el de orden 3. Estamos haciendo la identificación en línea. Miren que el de orden 2 y el de orden 3, ya si lo hacemos con el de orden 4, va a suceder lo mismo. Y así tendríamos los valores adicionales de solución. Pero entonces, ¿con cuál trabajamos? Lo podemos hacer desde el sistema de orden 2, que es el que ya funciona bien. Con mínimos cuadrados fuera de línea, por ejemplo, verificamos el orden adecuado del sistema. Esa es la forma de hacer la identificación. Estos serían los algoritmos directamente. Miren que la ecuación es igual, esta. Si yo quiero cambiar el orden, lo único que cambian son los tamaños de las matrices. No cambió nada más. Esta es la misma de orden 2, exactamente la misma de orden 1. Y en cualquiera estamos haciendo esa identificación. Corramos el de orden 1. Miren que el de orden 1, así el P sea grande, no es capaz de seguirla. La aproxima, pero no es capaz de seguirla. Porque la función es de orden mayor. Entonces aquí miren que la trata de aproximar, pero no la logra seguir, que es lo que sí se ve, por ejemplo, desde el de orden 2. Aquí sí se puede ver eso. En el sistema de orden 2 sí la sigue perfectamente, la función. O sea que si yo calculo el error debería ser 0. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Cuál es el objetivo ahora? Hacer la identificación del sistema real.
y utilizamos básicamente los mismos algoritmos. O grabamos los datos del sistema real y hacemos la identificación fuera de línea, o la hacemos en línea. Entonces yo traje hoy lo voy a hacer desde LabVIEW. Traje un sistema que tiene básicamente el mismo controlador del Arduino. Vamos a hacer la identificación del sistema real. Y vamos a utilizar este mismo código del sistema. Sí. Aquí usted puede colocar los signos como quiera. Yo, por ejemplo, aquí coloqué los menos en este vector. Entonces, por eso las constantes acá las puse positivas. Pero yo puedo quitarle el menos de acá y dejo aquí las constantes negativas, menos A1, menos A2. Es igual. Por ejemplo, aquí en línea, yo puedo dejar, hagámoslo con el de orden 2. En vez de hacerlo con el signo negativo, lo hago con el signo positivo. Ejecuto el sistema igual va a hacer la aproximación. Pero en el teta, en la posición 1, no me va a quedar A1, me va a quedar menos A1. Entonces, el valor que yo encuentro aquí, en teta, en la posición 1, es menos A1. Mientras que si yo corro exactamente el mismo programa, aquí con los menos, solo con los menos, aquí se comporta igual, hace la misma identificación, pero el teta en la posición 1 ya no me va a quedar 1.86, sino que me va a quedar menos 1.86. Entonces lo identifica con signo negativo. Pues uno acá no indica nada, usted acá solamente, porque usted no sabe cuál es el valor, usted simplemente da el signo, y con el signo usted está diciendo que el valor que quede en el teta va a ser o positivo o negativo. Y así va la función de transferencia. Yo, por ejemplo, aquí lo copié como A1, y en la función de transferencia h de E1, miren que lo llamé así, teta 1. Por ejemplo, en la función de transferencia E2 lo escribí así, positivo. Pero si acá le cambio el signo por más, entonces aquí ya sería menos A1. Entonces aquí es menos teta 2 en la posición 1 y menos teta 2 en la posición 2. Entonces sí es muy importante tener en cuenta eso. ¿Cuál es el signo que usted utiliza? Porque con ese es el que va a hacer la ecuación. Bueno, aquí en LabVIEW es el que voy a utilizar para hacer mi programa. El sistema que voy a hacer es un sistema de control de posición de un motor DC con Lego. Entonces, un Lego NXT. La entrada es el motor, este es el sistema. Entonces, este es el bloque. El procesador es el mismo del Arduino. ¿Cuál es el Arduino 1? Una T-Mega. Ese es ese mismo. Este es el motor. Entonces aquí tengo una entrada que es la señal de control que lo mueve. Si la entrada es positiva se mueve en un sentido, si la entrada es negativa se mueve en otro sentido. Y hay un sensor de posición. Esa va a ser la salida. Entonces aquí esta es la entrada. Este sería crear, control. Este es el UDK. Y voy a tener
con el mismo NXT el sensor. Entonces en este caso es un sensor de rotación. Y la salida, crear indicador, este es el YK. Voy a hacer acá una gráfica como para que vean el efecto. Chart. Esta es la entrada, esta es la salida. Este chart entonces lo voy a conectar a la salida para que veamos el gráfico de salida, y esto lo voy a meter dentro de un ciclo. El ciclo que utilizamos acá es una estructura timed loop, que es una estructura de un ciclo while, básicamente, con un reloj. El reloj es el que me va a decir cada cuánto repito el ciclo. Entonces yo estaba repitiendo, por ejemplo, cada 100 milisegundos, era que tenía el sistema. Entonces, por ejemplo, si yo adquiero datos con este ciclo, quiere decir que los datos estarían separados cada 100 milisegundos. Y lo que yo discretice queda discretizado a 100 milisegundos. Si yo escojo acá 250, los datos que adquiero y aplico están separados 250 milisegundos. Si aplico discretización a partir de esos datos, el sistema me queda discretizado a ese tiempo. Entonces ese reloj que seleccionamos ahí es el que en realidad me dice cuál es el tiempo de muestreo. Entonces esta es mi posición 0. Voy a correr el programa. Esta es la posición 0 que yo escogí. En este caso pues es la posición inicial. Le voy a dar una señal de control, por ejemplo 10. Entonces ahí se empieza a mover en un sentido. Le doy menos 10, ahí se empieza a mover en otro sentido. Le doy 0, se queda quieto. Y si yo lo muevo aquí, pues esa sería una perturbación, pero ahí me marca la posición. Ese es el sistema. Este sistema tiene una parte eléctrica, una parte mecánica y como es la parte de posición, uno pensaría que el sistema completo, parte eléctrica, parte mecánica, más la parte asociada a la posición, sería un sistema de orden 3. Ese sería como el modelo, que sería un motor DC de corriente continua. Y la parte eléctrica del motor da orden 1, la parte mecánica da orden 2, con la parte de posición sería como un integrador, sería orden 3. Ese sería el modelo completo del sistema. Entonces vamos a identificar ese sistema. Low battery. Entonces vamos a identificar el sistema, vamos a copiar el algoritmo tal como lo hicimos en MATLAB. Entonces, como es tal como lo hicimos en MATLAB, LabVIEW tiene aquí una ventana que se llama MATLAB Script. Entonces puedo copiar el código tal cual como está en MATLAB. MATLAB Script. Básicamente las variables son las variables de MATLAB que yo voy a llamar. Entonces, por ejemplo, la entrada sería YK y la otra entrada sería UDK. Necesito más entradas aquí, creo que el UDK-1 y el YK-1. De hecho, creo que el UDK no lo necesito. Necesito es el YK-1 y UDK-1. Con esto tengo lo del sistema de primer orden. Copiamos la ecuación. Vamos a hacer el de proyección. Me copio las ecuaciones que son estas.
y las copio aquí. Entonces aquí la variable la llamé, el y de k-1 le di un nombre, lo llamé y de k1, y el u de k-1 le di otro nombre, lo llamé u de k1. Phi por teta, teta igual a phi por phi. Aquí le doy y de k, y este es el y estimado en k. Cambiémosle el nombre a este, y estimado en k. Listo. ¿Cómo paso acá las variables del y de k al y de k-1? Este es el y de k. Con este shift register acá genero el y de k-1. Este es el y de k. ¿Cómo genero el u de k-1? Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Clic derecho, agregar shift register. Me aparecen estas flechitas. Este es el u de k, y el que obtengo aquí es el u de k-1. Me falta el teta, entonces creo la variable teta como parámetro de entrada y como parámetro de salida. Creo el shift register. Miren que yo no copié el ciclo for aquí, porque eso lo va a hacer en este caso mi ciclo while. Creo una constante y ese vector de ceros, de teta lo tengo inicializado como un vector de 2 ceros. Ahí se nota que solo tengo marcados estos dos, ¿sí? Un vector columna con 2 ceros. Este pues es el elemento. Ese sería el vector columna con 2 ceros. Listo. Aquí, por ejemplo, me puede aparecer una división por cero. Esta validación no la hice en MATLAB porque como arrancaba con el u directamente diferente de 0, pero aquí son todos ceros. Voy a arrancar todos con 0. Entonces, por ejemplo, si el phi transpuesto por phi es 0, entonces que no haga nada. Que no asigne nada. Y si es diferente de 0, entonces que haga la de abajo. Sí es claro. Bueno, esto ni siquiera lo necesito escribir. Simplemente digo, si el phi transpuesto por phi es diferente de 0, dejo esta instrucción y de resto no hago nada más. Pero pues la voy a dejar así como para que ustedes vean cómo es la función. Entonces aquí vamos a correr otra vez el programa. La primera vez me va a demorar un poquito en correr porque me va a abrir MATLAB. Una versión de MATLAB de solo la ventana de comandos donde hace los cálculos. Ya lo abrió. Entonces yo se los muestro. Es esta, solo la ventana de comandos. Aquí ya está corriendo. Entonces démosle acá 20. Menos 20. 0. Y listo. Si yo miro acá en la ventana de comandos, en este, aquí me debió haber quedado teta. Esos son los valores de teta. Pero pues yo también los tengo aquí. Así
quieren los graficamos. Entonces este vector, démosle crear un indicador. Este sería teta. Entonces aquí son dos. Pongámoslo acá hacia abajo. Y lo volvemos a crear. Entonces aquí valores de u. Miren que ahí los valores de teta se van moviendo. Listo. Ahí está el sistema de orden 2. El YK del sensor. Aquí. Que es la lectura que se toma de ahí directo. De posición. De posición. Lo tomé del chip register. Entonces aquí conecto el YK. Este que me entrega en este punto es el YK-1. ¿Por qué llevar esa señal a ese punto del YK-1? Este. Sí, la que sale de allí. Esta es el YK-1, la conecto al de MATLAB. Y arriba que tiene el UDK. Este es YK. Aquí sería el UDK. Este es el UDK, va a este punto y aquí iría el UDK-1, que lo conecto al de MATLAB. Y ese que está más arriba, la primera que está ahí. Es esta. Sí, esa fue YK. Miren, voy a darle doble clic a todo lo que es YK. Toda esa línea es YK. Entonces aquí tengo teta. Lo voy a hacer de orden 2. Grafiquemos por ejemplo el Y y el Y estimado. Entonces le voy a dar acá una salida que es el Y estimado. Y lo grafico aquí. Para que veamos cómo va. Faltó hacer algo. Ah, sí, lo iba a hacer de orden 4. Aquí es menos YK menos 1, perdón, de orden 2. Menos Y de YK2, UDK1, UDK2. Solo cambio el phi, aquí pongo 4 y necesito dos datos más que serían por ejemplo el YK-2. Entonces le digo aquí add input YK2, que como lo genero, me paro en el shift register, agregar elemento y este es el YK2 y necesito el UDK2. Add input UDK-2, me ubico en el shift register, le digo agregar elemento y este es el UDK2. En el shift register, a este lado UDK, a este lado UDK-1 y en el que sigue abajo UDK-2. Listo. Ah, bueno, aquí me van a aparecer 4. ¿Qué más me falta? No tengo definido la variable y. ¿Cómo se llama entonces? Ah, se llama YK. YK.
Entonces aquí ya aparecen 4. Miren que ahí lo está aproximando. Hay unas pequeñas variaciones, pero lo aproxima. Listo, esos serían los parámetros. Pero ahí la está aproximando la función para este sistema. Sí. Claro, pero pues la identificación no va a ser buena, porque el U es una perturbación, no una variable de entrada. Pero debe ser robusto a eso. Aquí, por ejemplo, en el teta uno podría... Sí, debe identificarlo a pesar de eso. Pero la relación que tiene que encontrar es la relación de U. Aquí voy a mostrar los parámetros. O sea, la función de transferencia que usted busca es con respecto a U, no con respecto a la perturbación. Yo se las... A la función, sí, exacto. Vamos a ver si este me lo hace. No. Es el primero. A ver si me lo pasa aquí. Index and... Ahí, listo. Esos son los 4 parámetros. Clear chart. Esos son los parámetros que están identificando. Aquí variaciones, tenemos acá 30, se van a ver reflejadas en variaciones en los parámetros. Así. Miren que los parámetros tienden a llegar a un valor constante. Ese valor constante se alcanza cuando el sistema logra identificar el sistema. Entonces empiezan a variar desde 0 hasta que llegan a un valor constante. Ese es como el efecto en los parámetros. Voy a hacer el de mínimos cuadrados. Entonces, ¿qué cambia para el de mínimos cuadrados? Le tengo que agregar otra variable que es P y que también es una salida. Esa salida es matricial. Y aquí copio la ecuación, el de mínimos cuadrados.
Entonces esto ya no lo necesito, que aquí ya no tenemos divisiones por 0. Solo copio esta, P por phi, y aquí la ecuación quedaría más P por phi sobre 1 más phi transpuesto por P por phi. Creo un shift register para P. Y creo la constante. Entonces, una constante para inicializarlo. Entonces de 4 por 4. Entonces voy a inicializarlo, por ejemplo, con 10. Aquí me faltó 10. Entonces voy a hacerle una matriz identidad de 10. Aquí tengo con el de mínimos cuadrados. Miren que acá, por ejemplo, desde el punto de vista de J estimado, no se nota la variación. Aquí en los parámetros sí hay pequeñas variaciones. No muy grandes, hay pequeñas variaciones. Miren que se quedan constantes y que la variación se da cuando existe un cambio en la señal de control. Pero aquí no se nota. Y lo que están variando acá los parámetros es muy poco. Miren que está en menos 1.1 desde hace rato. Lo único que está cambiando es el último parámetro. O sea que este sistema, por ejemplo, se puede aproximar como un sistema de orden 2. Si yo lo muevo aquí, mire que los parámetros cambian. Pero ese modelo de identificación no está bueno. Aquí él tiene que volver a identificar hasta llevarlo a los parámetros que estaban. Entonces ahí tiene que hacer todas las variaciones de nuevo del sistema hasta llegar al valor de identificación. Mire que siempre va a tender a menos 1.03. No, aquí es el sistema real. Lo estoy identificando como de orden 1, de orden 2, lo puedo identificar como de orden 3, pero aquí ya no es simulado, ya son los datos reales. Ya, por ejemplo, el Y menos el Y estimado, me toca calcularlo a partir de los datos, pero eso es lo que estoy haciendo aquí, Y menos Y estimado. Miren que desde el modelo de primer orden aquí funciona, pues es capaz de aproximarlo. Si lo quiero hacer de orden 3, entonces aumento el tamaño de la matriz, aumento acá otro 0 y aquí le agrego otras variables, menos YK3, punto y coma, y UK3. Y ahí quedó como de orden 3. Lo único que tengo que hacer es agregar acá otras entradas. Add input YK3, le agrego acá otro elemento, add element, entonces el YK3 es ese, y le agrego acá otro, add element UK3, una entrada, UK3, y este elemento sería el UK3, y ahí tengo el de mínimos cuadrados ya de orden 3.
Los parámetros deben quedarse constantes. A medida que yo hago variaciones sobre el sistema, miren que acá desde el y ya estimado no se nota mucho, pero si yo analizo los parámetros, aquí ya están quietos. Démosle por ejemplo acá 0. Miren que aquí teníamos una variación, démosle más bien 800. Teníamos una variación y ya se quedaron constantes para la respuesta del sistema. Si ustedes notan aquí, los parámetros no cambian mucho. Les está cambiando el último dígito. O sea que yo ya puedo diseñar un controlador con ellos. De hecho aquí pues se ven variaciones, pero las variaciones son muy pequeñas. Y en cualquier caso estamos aproximando la señal de salida. El y menos el y estimado está bien. Lo está siguiendo porque acá las dos señales dan una sobre la otra. Entonces quiere decir que usted está siguiendo bien o estimando bien el sistema. Ya los valores de los parámetros son los que indican si el control que se diseña está bien o no. Entonces ya acá sería diseñar el controlador para este sistema a partir de los parámetros identificados. En esta parte, que es la parte de identificación, terminaríamos hasta ahí.